Buen día, estimado Luis. En principio, un saludo cordial y cariñoso a todos los colegas que de manera, diríamos, eh, presencial en este momento, ¿no? Sincrónica, nos están siguiendo de diferentes partes del país, pero también para aquellos que de manera asincrónica hoy o mañana o en posterioridad se van a conectar. Es un gusto saludarlos y saber que el día de hoy, que es un día especial, se están tomando algunas licencias para darse un espacio formativo. Por esa razón, desde nuestro espacio les queremos dar un cordial saludo a todos los padres, pero en general a las familias, porque sabemos que las maestras también o tienen esposos o tienen padres. En algunos casos también tienen hijos que comparten este don, ¿no? Y esta responsabilidad de la paternidad, de la que hoy también disfrutamos a través de este espacio. Bien, hoy, queridos colegas, acorde a lo que les hemos ofrecido, queremos presentarle algunas claves que les van a permitir a ustedes no solamente fortalecer sus competencias profesionales, sino fundamentalmente entender la lógica que hay detrás de estos procesos de selección complejos que el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación, está abocado a promover en un marco que se llama meritocracia. Por esa razón, yo quiero reiterar, ¿no?, la bienvenida a todos los que de diferentes regiones del país nos están acogiendo con su presencia. Tenemos amigos que desde el norte hasta el sur, desde el centro hasta el oriente, en 20 de las 26 regiones nos han, digamos, mostrado este interés por querer recibir este proceso formativo. Bien, entonces, sin más que decirles y esperando que hoy sea un espacio de mucho provecho, yo les voy a compartir, ¿no?, algunos, digamos, algún material que tengo y que espero que a ustedes les sea de mucho provecho y beneficio. Las competencias profesionales docentes siempre han sido una condición necesaria para el desarrollo país. Y efectivamente, hoy, ¿no?, después de los rezagos de la pandemia, después del informe del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, se sabe que hay una crisis global de aprendizajes. En las aulas también nosotros lo percibimos, porque hay una afectación multifactorial que impide que nuestros niños aprendan más y mejor. Por eso hoy queremos que los que nos honran con escucharnos y mirarnos, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, puedan comprender parte de lo que son estas teorías de aprendizaje, enfoques y principios pedagógicos contemporáneos que el Ministerio de Educación, en el marco de Currículo Nacional para la Educación Básica, ha establecido con la finalidad que se gestionen, ¿no?, una ciudadanía activa y una educación plena. Nosotros pretendemos, por eso, que ustedes, colegas, desde el marco del, digamos, del buen desempeño docente, puedan capturar la esencia de lo que va a significar, si es que lo desean más adelante, un proceso que probablemente les permita o ingresar a la carrera pública para aquellos que no están, o ascender de escala profesional, o acceder a cargos, diríamos, de mayor responsabilidad, ¿no?, en el Estado. Y sucede que
a través de estos procesos formativos que Intellectus, asesores y consultores educativos, viene desarrollando desde hace 15 años, desde el año 2015, perdón, ¿no? Es que queremos que los docentes no solamente puedan mejorar su perfil, sino también aquellos que aspiran, espero que todos los que están con nosotros, no solamente deseen, sino que se pongan el firme y recto propósito de lograr su meta si es que es ingresar a la carrera pública. Pero antes, es importante que para que ustedes puedan, digamos, enfrentarse a una evaluación de esta dimensión, la podamos entender. Y yo brevemente me permito algunos tips que diríamos, ¿no? Hoy, los que hemos mirado, digamos, este concurso que es público, que fue interrumpido el año 20 y el año 21, se dio el 22 y después el 23 no se ha dado, porque el concurso del año 22, después lo explicaré brevemente, no se postergó hasta el año pasado, repite un conjunto de exigencias ya incluso desde el año 2016. Y se van a dar cuenta ustedes, aquellos que pertenecen a un nivel o modalidad, que para todos la exigencia mínima básica es manejar estos fines, estos principios, estos conceptos fundamentales que todo buen educador como ustedes deben desarrollar. Y esto hace que se mantenga, a pesar de las diferencias, una estructura mínima básica de contenidos. Ustedes lo pueden ver en los temarios, que no han cambiado, diríamos, sustantivamente y que mantienen una estructura, una lógica, porque detrás de ellos la búsqueda, ¿no? Y este concepto, por favor, quiero que lo acuñen, de buenas prácticas pedagógicas en el aula para producir mejores y mayores aprendizajes. Es decir, vamos a ver, ¿no?, que lo que se persigue es buscar a los mejores colegas. Y desde nuestra modesta tribuna queremos ayudarlos, no a que ingresen, porque el ingreso a la carrera o el ascenso o el acceso es una consecuencia de lo que nosotros pretendemos y es fortalecer sus competencias docentes. Y miren, acá les presento algunas estadísticas, ¿no? Para que ustedes más o menos lo cubren y se den cuenta. El año 2015 se presentaron 205,000 postulantes. Luego se los daremos el material para que lo puedan mirar con detalle. Pero solamente lograron ingresar al servicio 8,137. Miren, eso pasó el 2015, está publicado en la, digamos, el portal de Perú Educa, evaluación docente, ¿ya? El año 2017, fíjense ustedes, aumentó la cifra de postulantes a 226,000 y los, diríamos, que accedieron o ganaron una plaza fueron 10,000, 220,000 y 10,000. Diríamos que la competencia, ¿no?, era bastante, o sea, la cantidad de plazas que estuvieron ofertadas, igual que el 2015, no fueron coberturadas. ¿Ya? El año 2018, vamos a verlo, el año 2018 sucedió algo parecido. Miren ustedes, aunque las cifras ya son un poco, digamos, más, ¿no? Hay 217,000 postulantes y solamente cogieron plaza ganadora 10,120. Esto está corroborado por el mismo Ministerio de Educación. El 2019, ¿no?, pasó algo ya, diríamos, un poco más curioso, porque la cantidad de ganadores disminuyó. Miren ustedes, de 230,000 postulantes solamente ganaron 4,554 docentes.
El año 20 y el año 21, debido a la pandemia, no se hicieron concursos. Pero el año 22, ¿no? Ahí hubo un viraje. Y es que de un total de 215.060 postulantes, ¿no? Lograron acceder por negociaciones políticas, y no está mal, ¿ya? Pero lograron acceder 63.000 de las 90.000, 80.000 plazas que se postularon. Claro, acá había una deuda de prácticamente 3 años, ¿no? Porque el 20 no hubo nombramiento, el 21 tampoco hubo nombramiento, pero se justificaba por el tema de la pandemia, y el 23 tampoco hubo nombramiento. Por eso es que los que concursaron el 2022 no vieron de una u otra manera una chance, porque las plazas que eran 40.000 inicialmente se duplicaron a 80.000. Pero ahí tenemos las cifras y diríamos que ingresó un número distinto en términos positivos, pero insuficiente. Por eso que este 2024, ¿no? Ustedes van a ver que el Ministerio de Educación, ¿no? Ha lanzado 50.000 plazas para este 2024 y se han inscrito 237.000. Es una cifra que supera las anteriores. Probablemente porque ya sabemos que la carrera pública ha beneficiado a un sinnúmero de profesionales. Pero conocemos el dato histórico, ahora vamos a ver por qué, diríamos, este examen, ¿no? Y este proceso es tan exclusivo o tan excluyente. Bueno, en realidad no lo es tanto, pero sí tiene una estructura que explora capacidades básicas en, ¿no? Lo que se llaman habilidades generales, que no es otra cosa que la capacidad de comprensión de lectura y el razonamiento lógico matemático, y que tiene, bueno, unas preguntas que ustedes la van a ver, ¿no? Ya el día primero o el 1 de septiembre o el 30 de agosto, aquellos que no, diríamos, que vayan convencidos de que pueden superar con creces, ¿no? Y los conocimientos pedagógicos, que ya sabemos son al mismo tiempo curriculares y disciplinares, ¿no? Que tienen un peso mayor y tienen el doble de preguntas que las que normalmente hay en conocimientos o habilidades generales. Esa estructura ha variado ligeramente con respecto al año anterior, que tenía, diríamos, un poco más de peso, ¿no? En el tema de habilidades generales. Entonces, el día que ustedes se vayan a enfrentar a un sistema de evaluación, de selección, van a encontrar que van a tener una batería de 75 ítems, ¿no? Y que está pensado en estos dos grandes bloques, ¿no? Digamos, de conocimientos que se espera que tenga un formador como ustedes. Visto esto, ¿no? Y vista pues la formación, yo quiero hablarles de algo de lo cual se habla muy poco, ¿ya? Y le hablo a mis estudiantes, a mis colegas, a aquellos que de una u otra manera están siempre detrás de querer crecer profesionalmente, de los famosos bonos de atracción. El bono de atracción docente es un incentivo que el Ministerio de Educación da a todos los profesores que ocupan, perdón, el tercio superior. Es decir, si ganan 100 por cada 100 postulantes que logran la plaza, ¿no? al tercio de ese 100 le da este bono de atracción desde el año 2015 ya, a propósito. Y este bono de atracción no es nada despreciable porque son 18.000 soles que a todos nos caería bien, sobre todo a ustedes que sabemos que si tienen este celo de prepararse, este celo de superarse, van a tener altas posibilidades de conseguirlo. Esto está reglamentado, ¿no? Y es parte de una Pero política de méritos.
de meritocracia. Gracias, Cristina. Más adelante podrían ustedes, si tienen preguntas, hacerlas llegar a través del chat que vamos a poner. Bueno, este bono de atracción es un proceso que se da posterior a todo el proceso, solamente para los que han obtenido los mayores puntajes, sin considerar, por supuesto, los bonos que se dan por Fuerzas Armadas, a veces por, digamos, estas limitaciones físicas que hay, ¿no? Porque se busca premiar a los que tienen mejores desempeño. Y esto lo ha publicado, ¿no?, de manera muy solvente el Diario de la República. Para este 2024, ¿no?, el pago será 18,000 soles, claro, en 3 armadas durante 3 años. Pero igual, es un incentivo, ¿no?, que se suma al incentivo ya de ingresar a la carrera. Visto esto, queridos colegas, vamos a irnos ahora sí a lo que nos convoca. Y yo quería, ¿no?, hacer un pequeño marco. Se requiere a los mejores maestros, tanto a los que están fuera como a los que están dentro. Se requiere que los maestros nos revitalicemos, nos fortalezcamos, hagamos mejor nuestro trabajo, no por la paga, ni por la evaluación, ni porque vayamos a ser supervisados, sino por el gusto de hacer bien las cosas. Por eso, hoy brevemente les voy a hablar de algunos conceptos irrenunciables, que si ustedes los capturan, les darán una suficiente ventaja al momento de dar una evaluación en cualquiera de las formas, porque si ustedes estudian los ítems que se preparan, que además los prepara un equipo de expertos de la Unidad de Medición de la Calidad y de la Dirección de Formación Docente, ¿no?, tienen una misma lógica, el amparo del marco del buen desempeño docente. Y lo que persiguen es identificar, escúchenlo bien, colegas, dónde están las buenas prácticas. ¿Cuáles son aquellas actitudes, aquellos desempeños que debe tener un profesor y que seguramente ustedes se lo van a apropiar para poder desempeñarse con eficiencia, ¿no?, y con eficacia? Eficiencia es decir, logrando el menor uso de los recursos, pero con eficacia logrando la mayor cantidad de resultados. Y entonces, claro, nos vamos a un concepto irrenunciable que aparece en la ley de educación, los principios de la educación de los cuales se hablan poco a veces, y que tienen que ver con condiciones fundamentales para garantizar una ciudadanía, una formación que no solamente brinde equidad, sino calidad a todos los ciudadanos. Estos principios para nosotros están, diríamos, impregnados o deben impregnarse en cada una de las actividades o acciones que tengamos dentro y fuera de las aulas. Principios como la ética, la equidad, la inclusión, no son condiciones sin las cuales se espera un buen desenvolvimiento docente. Por eso, muchas de las preguntas, innumerable cantidad de preguntas, esconden detrás de las interrogantes el manejo, ¿no?, de estos conceptos claves. Y cuando hablamos de ética, hablamos inevitablemente de respeto a las normas, a la solidaridad, a la libertad, a la honestidad, a la tolerancia, no solamente a la honestidad, como a veces decimos, no tiene ética porque, digamos, hace cosas que no son correctas. No, hay otros valores que concomitan alrededor. Y la equidad, igual, a veces la confundimos con igualdad. Y equidad, no sé si logran ver esta imagen, pero tiene que ver con darle más a los que menos tienen. La inclusión, fíjense ustedes, van a ver muchas preguntas que hablan sobre inclusión. Es este principio por el cual debemos dirigirnos a todos sin ninguna exclusión, ¿no?, de ningún tipo. Sobre todo está dirigido a cortar o eliminar estas brechas
que a veces se dan por pobreza, ¿no? A veces el tema de la exclusión religiosa, política, sexual, de clase, etcétera, ¿no? Y hay, claro, otros principios, son 8 hemos dicho, ¿no? Que también no hay que perderlos de vista y que ustedes lo van a ver, queridos colegas, de manera recurrente dentro de los exámenes. Y claro, en la medida que ustedes, ¿no?, los puedan aplicar, inmediatamente van a identificar qué cosa es lo que el Estado espera, ¿no? En cuestiones de aplicación práctica. Cuando hablamos de calidad, por ejemplo, ¿no? Se habla de una educación integral, pertinente, pero que al mismo tiempo responda a estándares no solamente nacionales, sino hoy hablamos de estándares globales, porque nuestros chicos hoy tienen que ser formados como ciudadanos del mundo. No van a trabajar necesariamente en nuestro distrito, en nuestra región, en nuestro país. Deben prepararse para trabajar, gracias, para formarse para el mundo, pero también dentro de un marco de respeto a las individualidades, a los derechos, a la democracia y en un enfoque intercultural. Miren, importantes principios que a veces los escuchamos y decimos, oiga, pero esto, digamos, está en la ley de educación, sí, pero también están en la Constitución y deben estar inmersos en todas nuestras prácticas. ¿Y por qué los cito? Porque sin estos principios, queridos colegas, estamos, diríamos, disminuidos para tener ventaja, no solamente en nuestro desempeño, ya sea que estemos en el sector público o en el sector privado, sino que fundamentalmente estaremos limitados para poder tener un marco de acción mucho más grande. Este principio de la conciencia ambiental, hoy tan difundido, ¿no?, como objetivo del desarrollo sostenible, habla de la preservación del cuidado. Miren ustedes, queridos colegas, desde el aula, desde la carpeta, desde el patio, el jardín, los linderos de la escuela, hasta la comunidad y el mundo. Es un principio que no hay que perderlo de vista. Más adelante tenemos algunos ejemplos. Y claro, hoy se hace más necesario que antes la creatividad y la innovación, ¿no? La creatividad y la innovación como condiciones para poder desempeñarse en, digamos, de manera solvente en un mundo que cambia, en un mundo irrumpido por la inteligencia artificial, por las disrupciones tecnológicas, etc. Bien, estos son los principios. 8 principios, no se olviden, y estos principios hay que considerarlos, ¿no?, en nuestra práctica diaria. Muy bien, pero también la ley de educación habla de fines de la educación. Y la educación, fíjense ustedes, queridos colegas, según ya el artículo 9, pretende 2 fines. El primero tiene que ver con formar íntegramente a personas con una identidad consolidada, con una autoestima, que sean críticas, que aporten a la sociedad, que hagan ejercicio de su ciudadanía plena, que se integren de manera armoniosa con su entorno, ¿no?, que desarrollen sus capacidades y las vinculen al mundo del trabajo, de la producción, del desarrollo, del bienestar y, sobre todo, que sepan enfrentar los cambios actuales y los insospechados que vendrán en el futuro. Miren, ese es el primer principio: formar a la persona humana, formar a ese niño, esa niña, que hoy día los ves, disculpa la expresión, limpiándose los mocos, pero que más adelante probablemente sean los ingenieros, los médicos, los científicos, los políticos, que aporten al país, que le den calidad. Y yo voy a agradecer, disculpen, tengo a mi gatito, a mi perrita que está por querer salir de esta habitación. Ella también está queriendo intervenir, pero igual le pido a ella, como a ustedes, hacer las preguntas por el chat para poder contestarla después. Entonces, este primer principio, queridos colegas, ustedes lo van a encontrar en muchas preguntas y en muchas prácticas que el Estado peruano le exige a todo buen educador. Claro, no están
tal cual, pero fíjense ustedes cómo habla de la relación ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, de la identidad, de la autoestima, ¿no? Habla de la ciudadanía plena, del entorno, integración con el entorno, con el mundo laboral, ¿no? Con el enfrentar cambios. Fíjense, son habilidades o características que debemos formar en nuestros niños. O nuestros niños y nuestras niñas, ¿no es cierto? Bien, pero hay otro fin también que es mucho más abarcativo y que no está necesariamente, digamos, vinculado con la persona, sino con la sociedad. ¿Ya? Dos fines, 8 principios y 2 fines, ¿no? El primer principio es el formar a la persona, el fin, y el segundo es contribuir, que esta persona contribuya a una sociedad democrática, justa, que forjen una cultura de desarrollo, de paz, de prosperidad, que tengan una identidad nacional sin perder de vista una identidad global, una identidad de ciudadanía, ahora se llama global, pues, ¿no? Que supere todo vestigio de pobreza e impulse el desarrollo del país y que fomenten, claro, esto se dijo hace un poco de tiempo, una integración latinoamericana, pero en el marco de una ciudadanía global. Estos dos fines y principios, queridos colegas, son condiciones del ejercicio profesional. A todos se nos exige, ¿no? Poner una cuota de estos principios o una cuota de estos fines en cada interacción. No tienen área, no tienen nivel, no tienen modalidad, están dirigidos a todos. Por eso el Minedu los exige como condición necesaria para todo. Pero ¿no? Estos fines están dirigidos, como a manera de resumen, como lo podemos mirar, desde un punto de vista de realización personal, ¿no? Que permita que el ciudadano, el niño, la niña, el joven, el ciudadano que el Estado pone en nuestras manos, se forje de manera plena, total, realizada, pero al mismo tiempo que sea un aporte a la sociedad, que contribuya a la democracia, al desarrollo, a la integración, al fomento del paz y del bienestar, ¿no? Probablemente críticos para muchos, pero que está pensado dentro de lo que se llama el perfil de egreso. Y acá no voy a hablar mucho por ahora, pero acá aparecen estos aprendizajes fundamentales, irrenunciables, que todo educador debe promover, que no tienen áreas, que no tienen nivel ni modalidad, sino que deben alcanzar por justicia y por derecho a todos los ciudadanos, ¿no? Ya sea que vayan a educación básica regular o educación básica especial o educación básica alternativa. Muy bien. Entonces, estos son fines y principios. Algunas teorías que no hay que perder de vista, queridos colegas, que se nos van a exigir. Estas teorías del aprendizaje no han sido, diríamos, en algunos casos, recogidas de la literatura global y tienen un alcance mundial. En otros casos, sin embargo, no son, digamos, más propios de nuestro entorno, del enfoque del currículum nacional, porque no necesariamente aplican en todos los países. Sin embargo, Skinner, Piaget, Vygotsky, más adelante Ausubel, ¿no? Bandura, etcétera, le aportan a la educación, ¿no? Estas teorías que hoy el Estado las reclama en la práctica docente, ¿no? El aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje social. Aunque el tema de las inteligencias múltiples ya no, diríamos, se pone como una prioridad, ¿no? Como en algunos años, 2015, 2016, se decía, se hablaban, incluso habían preguntas sobre inteligencia múltiple.
hoy ya no son, digamos, no están en el foco. Sin embargo, sí necesitamos entender que los ciudadanos tenemos, ¿no? Como un desafío formar, son ciudadanos que no necesariamente, gracias Nati por el audio, gracias, no necesariamente están formados, no, están, digamos, genéticamente diseñados con el mismo tipo de inteligencia, ¿no? Por eso es que no debemos procurar que en una escuela se formen matemáticos o científicos o literatos o historiadores o deportistas, o disculpen, en una escuela básica, a menos que haya un error de concepción, no se debe pensar en eso. Mis respetos y mis disculpas para aquellas, digamos, escuelas que a veces se llaman los ingenieritos, los matemáticos, los comunicadores, los historiadores. La educación básica tiene que formar integralmente. Miren ustedes, esta mirada de integralidad no es excluyente, sino muy por el contrario. Sin embargo, debe centrar la atención en que todos deben desarrollar estas competencias básicas que el currículo nacional nos describe. Es decir, no queremos matemáticos en un aula, pero todos deben saber razonar matemáticamente, que es diferente, porque todos usamos el dinero, todos usamos las finanzas, todos hacemos cálculos en el día a día cuando queremos mantener nuestra salud, cuántas calorías comemos, cuántas proteínas son necesarias, etcétera, cuántas horas trabajamos, cuántas horas descansamos, ¿no? Etcétera. Pero también en el área de la comunicación. No queremos lingüistas, no queremos literatos. No es el fin de la educación, pero todos debemos saber comunicarnos con propiedad, de manera oral, de manera escrita, de manera incluso no, digamos, no convencional, ¿no? La comunicación gestual es, algunos dicen el 60, 70, 80% de lo que es una comunicación efectiva. Muy bien, estas teorías de aprendizaje, queridos colegas, nosotros las vamos a ir encontrando detrás de las preguntas, porque el Estado no hace preguntas azarosamente, sino que de manera muy estudiada, ¿no? Te formula preguntas para auscultar o saber si usted conoce o no conoce estos fines, estos principios, estas teorías. Ahora, el enfoque del Currículo Nacional de la Educación Básica. Y este enfoque, que hemos llamado enfoque por competencias, tiene ya desde el año 2016 que se consagra por primera vez un currículo educativo nacional de educación básica, tiene un conjunto de características que no las debemos dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, la finalidad tiene que ver básicamente con que nuestros niños deben saber desenvolverse en contextos particulares, ¿no? En el contexto de su vida actual, no futura, no idílica, sino real, pero de manera, diríamos, solvente. Deben dar respuesta al desafío ahora de la pobreza, de la corrupción, del desprecio por los más débiles, de la falta de cuidado por el medio ambiente, etcétera. Saber actuar de manera pertinente, pero también enfocarse a la resolución de problemas, a tener propósitos en la vida, a saber responder con acierto estos diferentes escenarios que cada uno tendrá, ¿no? Y para ello tendrá que movilizar un conjunto de competencias, de saberes, ¿no? Que pueden ser adquiridos o pueden estar en su entorno y que terminará gatillando esas, digamos, ese perfil que se espera, ¿no? ¿Por qué enfoque por competencias y por qué no pensar en los contenidos, queridos colegas? Porque hoy, sobre todo más que el año 16 en que se pensó toda esta propuesta no curricular, la inteligencia artificial, los más media, las comunicaciones hacen que en un chasquido tengamos respuestas a todo tipo de preguntas, pero
la inteligencia artificial ha probado, ¿no?, su gran potencial, pero también su gran limitación. Necesitamos entonces, queridos colegas, que nuestros niños aprendan esas habilidades de orden superior que están detrás de las competencias. Por ejemplo, que sean críticos, evitando la manipulación, evitando, diríamos, esta mirada ciega de caer en las redes del consumismo, de la política, disculpen la expresión, barata, mal hecha, abusiva, o también de la manipulación de los medios de comunicación, las informaciones falsas, los fake news, que en la conferencia de Davos se ha anunciado, se multiplicarán este año. Pero también el razonamiento lógico, pero también la creatividad. Todas ellas habilidades de orden superior que en todas nuestras clases deben visibilizarse, deben, digamos, estar presentes. Y que el Estado, por ejemplo, en la evaluación que hace a todo profesor de lo que se llama evaluación de desempeño, miren ustedes, son 4 tipos de evaluaciones, ¿ah? De ingreso a la carrera pública. Por ejemplo, los que están fuera y quieren, ¿no?, integrarse a este cuerpo de formadores nacionales, de maestros de educación básica. El ascenso de la escala, para aquellos que estando dentro, ¿no?, dentro de un marco de meritocracia, quieren ascender. Y ojo, lo decimos con humildad. Nosotros desde el año 2015 hemos ayudado a muchos, y lo podemos decir con nombre y apellido, que están en 8ª escala, 7ª escala, 6ª escala, y que nos agradecen enormemente, porque cuando empezamos el 2015, muchos de mis colegas, ¿no?, me decían, oiga, señor, esta ley la van a anular seguramente el 16, que no estaba, creo que Humala, luego vendrá Kuczynski, que la va a anular, luego, ¿no?, se ha mantenido. Y ahora, claro, hay esta evaluación, ingreso, ascenso, ¿no? Pero también acceso a cargos directivos. Le puedo decir con humildad que muchos directores de UGEL, no muchos, algunos, los tenemos con nombre y apellido, fueron formados o digamos, apuntalados o fortalecidos por esta modesta empresa que la detuvimos en un tiempo, pero que ahora la estamos reactivando. Y también vienen las pruebas de desempeño. En estas pruebas de desempeño, queridos colegas, es donde se pide, ¿no?, que los profesores promuevan habilidades de orden superior, que no son otra cosa, otra expresión que competencias irrecusables. El tema de los enfoques es otra mirada, ¿no?, que tiene que ver más con lo axiológico, la formación de estos enfoques que están sustentados en los principios y que son parte del quehacer cotidiano, o deberían serlo, ¿no?, en todas las áreas. Y se llaman transversales precisamente por eso, porque no corresponden, como a veces solemos pensar, al área de comunicación, matemáticas, ciencias, al nivel primario, secundario, a la educación regular o a la... No, son para todos. Fíjense ustedes cómo desde el inicio del discurso les vengo repitiendo las condiciones mínimas básicas para ejercer la buena docencia. Antes se hablaba, ¿no?, el marco de la buena docencia, luego el buen desempeño, ¿no?, en educación. Entonces, ahora vamos a ver cómo el Estado, ¿no?, a través de ejemplos concretos, exige este tipo de problemática. ¿Y por qué lo hacemos, queridos colegas? Porque necesitamos que ustedes se enteren y sepan, ¿no?, que las preguntas que hay en un temario no están hechas azarosamente, no vienen por casualidad, ni son parte, ¿no?, de una, diríamos, artimaña o triquiñuela, ¿no? ¿Cómo es que postulan 205,000 y solamente acceden 6,000, 10,000, 11,000? Bueno, ahora 60,000. Ha habido, en 3 años, podríamos decir que el ratio era de 20,000 y eso está muy bien. Pero hay un déficit de profesores. Este año son 50,000 y le digo con toda sinceridad, nosotros vamos a formar o vamos a ayudar a que estos profesores que quieran ingresar no solamente
tengan ventajas, sino que fundamentalmente apunten al bono, que se llama, ya ustedes lo han escuchado, el bono de atracción. ¿A quién no le cae bien 18,000 soles? Pero hay que prepararnos. Eso significa que hay que afinar nuestro trabajo, hay que mejorar nuestro perfil. Nuestros antiguos maestros decían, tener el lápiz afilado. Y acá tenemos una pregunta, queridos colegas, yo les explico brevemente. Le hemos extraído algunas, hay una batería de casi 2,000 preguntas que tenemos desde el año 2016, por si acaso. Ahora solamente veremos algunas. Que, digamos, está pensada en una pregunta del 2018, en prácticas culturales, ¿ya? Y claro, dentro de las preguntas, ya el 2018 se quitó la posibilidad de 4 alternativas, reduciendo o ampliando la posibilidad digamos, de beneficio, ¿no? Sin embargo, se ha probado científicamente que no hay mayor distancia, pero esto es importante, ya después se lo explicaré por qué, pero lo que es más importante es entender qué cosa es lo que está detrás de la pregunta. ¿Qué parte del conocimiento es la que se quiere explorar? ¿Qué aprendizaje es el que el docente debe demostrar a través de esta o preguntas similares o conexas? ¿Ya? Y que muchas de las preguntas se repiten, porque en el fondo las competencias o los desempeños que explora el Ministerio de Educación son los que yo ya les he citado, son los mismos. Y entonces, claro, lo que se quiere es, ¿no?, que el maestro demuestre que conoce algunos enfoques. En este caso, cuando hablamos de prácticas culturales, ¿no?, inevitablemente nos exige mirar el enfoque intercultural. Y este enfoque, que también es un principio, colegas, ¿no?, nosotros lo podemos mirar o lo debemos aterrizar en prácticas de respeto a la diversidad. Fíjense ustedes, respeto, ¿no? Que no hay, como durante mucho tiempo se creyó, culturas que son más o menos desarrolladas. Fíjense el principio en que se sustenta, ¿no? No hay culturas más o menos desarrolladas, sino que todas, digamos, tienen ese nivel, ese valor, pero que deben ser expresadas por los maestros en la cotidianeidad, ¿no? De manera que se elimine todo tipo de discriminación, más que reglamentando, fomentando el pensamiento crítico, la reflexión, ¿no? Desde un enfoque reflexivo al niño, también al padre, también al ciudadano, hay que interpelarle, no decirle, oiga, no sea usted racista, que los hay en el Perú, niños que aprenden de sus padres a ser racista, a negrear, a cholear, digamos, a ningunear a las personas, sino que, diríamos, tienen padres y tienen contextos que son culturalmente no reprobables. Entonces, el respeto a la identidad cultural, la justicia y un diálogo intercultural son los aprendizajes que están detrás, ¿no? Yo acá fallo el enfoque intercultural y acá te hablan de algo que es interesante, que la pregunta esconde, no aparece, yo solamente subrayé la palabra más, así viene en el examen, pero indica que hay más de una actividad, más de una respuesta que es probable, que considere el enfoque intercultural, pero que evidentemente tiene que ser diseñada por la que es más pertinente. Cuando escuchen esta expresión, estamos inevitablemente diciendo que la alternativa puede ser A, B o C, pero cuando hablamos de la más pertinente, hablamos aquella que tiene mayor categoría o peso. Y entonces, claro, acá, ¿no?, en todas las evaluaciones que el Ministerio de Educación hace, hay, digamos, tablas de especificaciones que son técnicas, son altamente, diríamos, solventes y fiables. Seguramente de esto no todos te van a hablar, pero todos estos instrumentos pasan por una validación
que se llama RASH, pasa por un juicio de expertos, pasa por una, digamos, lista de métricas y de características muy específicas que la hacen altamente fiable. ¿Ah? O sea, no son preguntas como en algunos casos nosotros hacemos a nuestros estudiantes, sino esconden un conjunto de secretos que si tú los conoces tendrás mayor posibilidad. Claro, nosotros insistimos, no te formamos para responder preguntas. Queremos contribuir con tu formación profesional. Queremos contribuir con que seas mejor docente, con que tus niños aprendan más y mejor de ti. Y eso significa poner en práctica algunos de estos conceptos que hemos dado. En ese sentido, miren esta pregunta que seguramente alguno ya la conoce, ¿no? Tiene que ver con, ¿no? Diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnavales, ¿no? Y su vinculación con los demás carnavales. Yo quiero comentar brevemente en esta pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que, diríamos, hace insolvente o menos solvente las respuestas A y C? Y quiero tomarme el tiempo porque sé que en este espacio el tiempo es ajustado, pero fíjense, ¿no? En el primero se habla carnaval, fiesta de carnaval más concurrida del país. Las más concurridas, ¿qué significa? Entre comillas, en la mentalidad colectiva, las más importantes, las más visibles, las que están por encima. Y esto colisiona con el enfoque intercultural. Y por abajo te dice la C, ¿no? Y su nivel de importancia en relación con otras fiestas te reafirma. Claro, de manera muy sutil. Podrías tú decir que si cambiamos la estructura de la respuesta B, ¿no? Podría también direccionarse a que es más o menos importante, pero acá lo que se quiere promover es que tú entiendas que el carnaval de Cajamarca, de Arequipa, de Cusco, de Huánuco, etcétera, son tan igual importantes en orden e importancia que los de Río de Janeiro o los de cualquier otra parte del globo, ¿no? Donde se desarrollen estas fiestas, ¿no? Cultural. Pero fíjate, lo importante es entender lo que está detrás, el enfoque intercultural, querido amigo, querido colega. Otra pregunta, otro ítems, fíjense, construcción de normas que favorezcan la convivencia. El día viernes, ¿no? Se ha lanzado en la dirección regional, tuve el honor de participar con la Universidad Católica, un diplomado en convivencia y estrategias para autorregulación en el aula. ¿Y por qué es importante? Bueno, ya desde el año 2023 nosotros hemos desarrollado estrategias para que los profesores se formen en resolver uno de los problemas más críticos de las escuelas, el problema de la violencia, el problema del clima institucional, de la convivencia. Y fíjense, en esta pregunta ya del 2018 se repite en el 2017, hay preguntas del 2016, del 2019, del 2022, que tiene que ver con, ¿no? La convivencia, la construcción de normas, y acá volvemos a este tema, ¿no? El enfoque de derechos. Y este enfoque, ya ustedes lo tendrán que ir explorando, no solamente intenta que el profesor fomente esta conciencia de que todos somos sujetos de derecho desde el momento que nacemos, ¿no? Los niños son sujetos de derecho, los mismos que ustedes y yo reclamamos a veces cuando estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Pero también que esta conciencia nos debe llevar a una libertad y responsabilidad, ¿no? Y que sobre todo deben fomentar el diálogo, la concertación, deben fomentar la no violencia, ¿no? Que está vinculada al clima, a la convivencia. Y los profesores, queridos colegas, debemos promover y garantizar que todos los estudiantes deliberen, ¿no? Antes de tomar una decisión que no sea, digamos, por mayoría necesariamente, pero que sí fomenten el consenso, sobre todo cuando se tratan de asuntos públicos, cuando se trata de normas u otros, digamos, derechos, pero también nos permitan
que los niños puedan ir construyendo esta condición. Por eso el ITEMS, miren, aunque es breve, esconde dos conceptos y en la misma lógica, construcción de normas y más pertinente. Ya sabemos, más pertinente significa que hay otros que podrían serlo y no necesariamente lo son. Explorar o conocer qué es lo que ausculta, pregunta, es clave, es clave. Miren, cuando el Ministerio de Educación te pide que si quieres enterarte de más de la prueba, revises las evaluaciones anteriores, no te lo está diciendo por casualidad. Cuando te pone los exámenes de los años anteriores, no es que el ministerio quiere darte ventaja, sino lo que el ministerio te está diciendo, ¿no? Los evaluadores te están diciendo es que esta es la forma que se espera de un buen profesional, de un buen docente, que sepa poner en práctica y promover fines, principios, teorías, ¿no? Etcétera, en el aula, que no sea necesariamente un orador que lee y dice cosas que a lo mejor las dice bien, no decimos lo contrario, pero que no aterrizan o no le dan respuesta a la realidad con la que vive el niño. Hoy hablamos, por ejemplo, de violencia dentro del aula, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes cómo la respuesta siendo la B, y acá brevemente también les voy a dar una pincelada, el docente dice, ¿cuál de las siguientes acciones, ¿no? El docente siempre debe iniciar preguntando. Miren, mientras que en el otro, las otras dos, el docente pide a un representante, ¿no? Y esa es la razón por la que se hace inválida, porque no es fruto del consenso. ¿Recuerdan que hablamos del consenso? En la alternativa A, pide que lo revisen las normas del año anterior, ¿no? Pero no a todos, a los representantes de aula. Luego le solicita alternativas y por último, que incorporen a las normas de convivencia del aula. Estaría perfecto, pero el secreto del error, o sea, en lo que se esconde, es que acá no hay un consenso, sino algunos toman la decisión. ¿Qué es lo que pasa también en la cotidianeidad? ¿No? Muchas decisiones que se toman en los municipios, ¿no? Provinciales, regionales, distritales, se toman por algunos cuantos iluminados que ni siquiera tienen la inteligencia de comunicarla apropiadamente. No hay consenso. Y eso pasa también por el tema del país, ¿no? Entonces, la idea es que no debemos excluir ¿no? El enfoque de derecho. Y la C, ¿no? Es una pregunta, dice, el docente evalúa junto con el resto de docentes el estado actual de la convivencia. Luego le pide a los estudiantes que determinen qué aspecto de ¿no? Deben ser mejorados y sobre la base elabora nuevas normas. ¿Y cuál es el error? ¿O cuál es, digamos, el elemento que disrumpe contra lo que el Ministerio de Educación quiere que tú promuevas? Que el docente es un actor o es un facilitador. ¿Ah? Ya todos lo saben, porque ustedes son facilitadores, porque ustedes no son el centro de la clase, porque ustedes lo que deben promover es que los niños, los estudiantes, no sean los que construyen a partir de diferentes experiencias que tú, según las situaciones significativas que tengas, le vas propiciando. Por eso, en esta alternativa B, ¿no? El docente pregunta, ¿en qué aspectos creen se ha mejorado y en cuáles no? Miren, este es importante porque, claro, acá el docente inicia reconociendo la necesidad que hay del consenso, ¿no? Les pregunta primero. Luego les pide que planteen metas, ¿no? O sea, no es él. Ah, miren, este es un secreto. Disculpen que les hable así, pero siempre que ustedes vean que el Estado te pregunta,
¿no? En este caso la UMC, el Ministerio de Educación, estos evaluadores, te preguntan, ¿no? Que tú seas parte, seas el centro, la respuesta, ¿no? Per se está fallida. Siempre debe ser el estudiante. El estudiante debe ser quien debe tomar el protagonismo. Por eso, acá la pregunta es válida por eso. Luego le solicita que ellos planteen. Y finalmente le solicita que ellos propongan normas que ayuden al cumplimiento de las metas. O sea, no el profesor, no el director, no el equipo de los tutores ni los coordinadores, no, el estudiante. ¿Ah? Y si tú capturas este tipo de respuestas, ¿no? Vas a darte cuenta de que no hay posibilidad de que, diríamos, tengas respuestas fallidas en esta o en otras preguntas que ya está aprobado el Ministerio de Educación. Repite, no en su forma, sino en su esencia, porque quiere capturar que tú tengas esas buenas prácticas. Y acá, ¿no? Hay algo que nosotros venimos haciendo, es darte estas herramientas para que tú seas un profesor efectivo y eficaz. Y afectivo también. Porque la educación, querido colega, tiene este componente de afecto, de cariño, de respeto. ¿Ah? Todos somos distintos. No somos iguales, como a veces yo escucho, tenemos los mismos derechos, no somos iguales, porque a algunos nos gusta el fútbol, a algunos el básquet, a algunos la música, a algunos el teatro, a algunos nos gusta el ceviche, a algunos nos gusta el sancochado, a algunos nos gusta X, Y o Y. Somos distintos en nuestra esencia. Únicos e irrepetibles, colegas, únicos e irrepetibles, con todo el respeto de todos mis colegas que también están dedicándose hace algún tiempo a formar educadores. Richard Rubio, un servidor para ustedes, simplemente será diferente, como lo es, ¿no? Cristina, Lauder, Eduardo, Elizabeth, Nati, etcétera. Porque esta es la característica irrenunciable, pero sin embargo tenemos los mismos derechos y por eso el Estado te pide que tú, diríamos, conozcas y apliques de la condición o característica que tenga tu niño, el joven, el puber, el ciudadano al cual se te ha confiado la responsabilidad de educar. Claro, cuando hablamos de aprendizajes significativos, inevitablemente Ausubel no es el único, pero es el más representativo. Y es que él habla de que los sujetos aprenden, ¿no? El sujeto que aprende posee un conjunto de saberes, ¿no? Previos que le son propios, que los trae, ¿no? Que son parte de su, diríamos, los alemanes dicen Sitzenleben, ¿no? Su experiencia de vida, su contexto de vida. Ellos vienen con conocimiento. No es que tú le vas a decir las novedades, pero según Ausubel, este aprendizaje surge de esa colisión entre lo que él tiene y aquello que va adquiriendo, ¿no? Y que se va concatenando con estos saberes previos. A ese proceso, Ausubel le llama aprendizajes significativos. Y claro, esto hay que visibilizarlo en la planificación. Es decir, no debemos ingresar a la clase pensando que vamos a, diríamos, a, a decirles qué aprender, sino a provocarles, ¿no? Una expectativa, un interés, una motivación intrínseca, ¿no? Que permita que el niño aprenda no por el examen, ni por la nota, ni por el resultado, sino como ustedes por el gusto de aprender. ¿Ah? Y claro, acá recordamos lo que la teoría nos dice, ¿no? Tener un propósito, procurar evidencias y generar situaciones significativas, actividades, estrategias, materiales apropiados,
¿Mm? Esto lo van a tener más adelante con detalle. Para activar y recoger estos saberes previos, ¿no? Hay varias estrategias, hay varios, digamos, recursos. Por ejemplo, producir un choque en los conocimientos previos. Ya lo van a ver en algunas preguntas, ¿ya? Es decir, que los estudiantes, disculpen ustedes, los estudiantes disculpa, si algo pasa, vamos a ver. Si los estudiantes sean capaces de contraponer sus creencias, ¿no? Con lo que realmente es, a veces está en el sentido explorado científicamente, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, ¿no? Digamos, se habla de tal o cual inclinación, ¿no? Por tal o cual cosa, no quiero meterme en temas específicos. Entonces, lo que hay que ayudar al chico es a promover ¿no? Digamos, una reflexión crítica confrontándolo con evidencias científicas, evidencias irrecusables, que permitan que por sí mismas no se le diga al niño, estás equivocado. Miren ustedes, un principio clave. Nunca señalar el error, eso después lo veremos con retroalimentación, sino inducir a que el niño reflexione sobre, ¿no? La discusión guiada, la lluvia de ideas, las preguntas exploratorias, son algunas de las formas que se dan. Y claro, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Y entonces acá el Estado, fíjense ustedes en la pregunta, dice, un docente con el propósito de explorar o activar saberes previos, y te lanza la pregunta. Y también, ¿no? Te dice alternativas. Y te habla ya la acción adecuada. La acción adecuada. Siempre nosotros en todas las baterías te vamos a, gracias, te vamos a decir, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de cada pregunta? Tiene, no te olvides, una matriz de consistencia, tiene un desempeño específico, tiene un contenido disciplinar o pedagógico o curricular que está explorando con la finalidad de medir si usted conoce o no conoce su buena práctica en el aula. Por eso, claro, es necesario, cuando te hablan de qué hacer para activar o recoger saberes previos, es necesario saber, no todo, evidentemente, pero sí parte de esa teoría sustantiva que impida que tú, digamos, tengas que dudar, ¿no? Y esta es la razón por la que los muchos procesos formativos que hemos tenido, lo decimos con humildad, han sido eficaces. Nosotros hemos logrado que algunos profesores ingresen con bono de reconocimiento. Precisamente en el 2018, un profesor ganó, estuvo con nosotros en un proceso formativo, ¿no? Nos agradecía tener este beneficio. ¿Pero por qué? Porque le damos, ¿no? Una idea de qué cosa es lo sustantivo, lo irrenunciable, lo que inevitablemente el profesor debe saber, ¿no? Plantear situaciones de discrepancia, sorpresa, incongruencia, plantear discusiones, generar lluvia de ideas, compartir experiencias, presentimientos o ideas de lo abordado, hacer preguntas que despierten la curiosidad, ¿no? Hacer, queridos colegas, que lo difícil sea fácil de aprender. Esto, claro, es un tema que podría llamarnos, diríamos, la atención, pero fíjense, ustedes con esta teoría, miren, como una pregunta compleja que ha tenido, yo no tengo a la mano, pero los resultados de este ítem, porque, claro, en las evaluaciones internas, ya muchos de las preguntas las tabulan, pregunta por pregunta, así como se hace con la S, con las pruebas PISA, con las pruebas TIMSS, YESE, PIRS, que son pruebas que se hacen no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano o mundial. Cada respuesta se tabula, cada, diríamos, incluso las que están equivocadas,
¿no? ¿Por qué? Porque se quiere ver, se explora detrás de la respuesta el nivel de aproximación o lejanía con respecto a la práctica. O sea, no es así. Por eso, claro, algunos dicen, y dicen a veces con desconocimiento, ¿por qué San Marcos, que toma el examen hoy día domingo, lo publica los ganadores mañana? ¿Y por qué el Minedu demora 2 semanas, 10 días, etcétera? Claro, desconocen que antes de publicar, el Estado, el Ministerio de Educación, está explorando un conjunto de condiciones que han reportado los estudiantes. No es solamente que respondas si es correcto o no es correcto, sino también ellos también miden la consistencia de la pregunta, la validez, ¿no? Si es que efectivamente la respuesta, ya sea verdadera o equivocada, corresponde a lo que las métricas estadísticas señalan. Este conocimiento, queridos colegas, no lo vas a encontrar, sino en aquellos libros que hablen de cómo elaborar estos ítems que se hacen de amplio espectro, ¿no? Porque no van dirigidos a un grupo etario, sino a comunidades amplias. Por ejemplo, esta pregunta la han hecho a 200.000, 215.000 peruanos, y hay algunos que evidencian que no tienen un manejo adecuado de lo que es saberes previos, porque probablemente no estuvieron, no conocieron intelectos, pero ustedes sí, y yo les aseguro que siguiendo esta metodología van a tener inevitablemente condiciones de ventaja al momento de resolver estas preguntas u otras que suelen tener la misma estructura interna, ¿no? Pero la diversidad de los públicos a las que se dirigen. Entonces acá, evidentemente, ¿no? Perdón, no les dije por qué. Bueno, acá la respuesta adecuada es entregar a los estudiantes, ¿ya? Pero acá miren ustedes, ¿cuál es lo que se espera? Que ellos sean los artífices, pero acá el profesor les dice que analicen, ¿no? Y que respondan cuáles fueron los principales acuerdos. Es decir, el profesor es el que toma, ¿no? Disculpen la expresión, se intromete, ¿ya? Y mientras tanto, en la alternativa C, ¿no? El error está en que entregar a los estudiantes en que se aprendan ideas de dos geógrafos respecto a los cambios en los límites territoriales, luego pedirles que reconozcan, pero eso ya no tiene que ver con saberes previos, sino con la lectura que van a hacer en el aula. Y lo que el Ministerio de Educación quiere es saber si el profesor es capaz de recoger lo que trae consigo el estudiante, lo que preconcibe, sin necesidad de la intervención de la escuela o del maestro. ¿Ah? Este concepto clave que está detrás de la pregunta se va a repetir, colegas, en los profesores, para los profesores que son de inicial, de primaria, de secundaria, de historia, de matemática, de geografía, de educación especial, para los que son de CEPRO. Se va a repetir porque es una buena práctica iniciar un proceso recogiendo saberes previos, digamos, un proceso en un aula, ¿no? Donde podamos, digamos, tener a un grupo manejable de estudiantes. Y otro ejemplo, acá utilizamos, ¿no? Saberes previos también, ¿cuál de las siguientes? Para hablar el mismo tema, ¿no? El proceso de inmigración y crecimiento urbano. Y acá, claro, cambia el tema, pero la estructura de la pregunta se mantiene. Entonces, por eso es que nosotros te repetimos, te recordamos que para resolver esa pregunta, esa u otro tipo de preguntas asociadas, tú debes manejar un grupo pequeño de conceptos o saberes que van a servir como una lanza para aniquilar a todos tus, ¿no? a los ítems que parecen peligrosos en tu prueba. Y entonces, claro, acá se habla de activar los saberes previos y recuerden ustedes, acá se habla de la participación de los estudiantes desde su experiencia.
No que te interpreten información, no que apliquen un cuestionario a sus familiares, sino que ellos desde su vida cotidiana, ¿no?, mencionen evidencia. Mira cómo acá las otras respuestas se caen de maduro una vez que tú conoces qué cosa es un saber previo, ¿no? Porque dice en la B, solicitar a los asistentes que interpreten la información, ¿no? Yo le doy un texto, ya no es su saber previo. Yo le pongo en la pizarra un cuadro, ya no es su saber previo. Pero en la C, apliquen un cuestionario a sus familiares, ya no es un saber previo. ¿Ah? Él hizo facto, nada más. O sea, conociendo el concepto, querido amigo, querido maestro, tú aplícalo en tu aula, aplícalo en tu sesión. Si es posible, mañana mismo que vuelves a la clase y te darás cuenta que el método no falla. Y no falla, no porque lo diga Richard Rubio, sino porque detrás de esta pregunta hay una exigencia que los técnicos, ¿no?, han pensado por horas, aunque no lo crean, ¿no? Hay un estándar que indica que un perito para elaborar una pregunta, ¿no?, puede demorar 5, 6, 8 horas, una sola pregunta. Por eso es que el Minedu antes era muy celoso con las baterías, no las hacía públicas. ¿Por qué? Porque evidentemente era un proceso costoso. Hoy día, debido a la ley de transparencia de información, las hace públicas. Y claro, nosotros no aprovechamos también para poder formar a los profesores, porque a partir de estos conceptos escondidos detrás de la pregunta, no hay un tesoro para formar. Y lo que queremos, insistimos, no es que tú ingreses a la carrera o que asciendas o que accedas. Esa será tu consecuencia natural. Queremos que tú mejores tu desempeño. Y acá hay otro concepto escondido entre las teorías y los principios. El conflicto o disonancia cognitiva, término que, ¿no?, fue acuñado por tanto León Festinger como por Piaget, ¿no? Y efectivamente, este es un concepto clave que está detrás de muchas preguntas desde hace varios años, ¿ah? Y no va a cambiar, te aseguro con todo respeto, hoy 16 de junio, que si tú revisas las pruebas que probablemente estén a partir del 10 o 15 de agosto publicadas, no, 15 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre publicadas, vas a encontrar preguntas que no es que sea un vidente el señor Richard Rubio, sino que responden, como te explico, a esta, digamos, batería de saberes previos que debe manejar un buen docente. Un buen docente que no es capaz de identificar o promover conflicto cognitivo tiene pocas posibilidades de lograr aprendizaje significativo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, con que este conflicto se confunda, como te lo van a hacer creer, con saberes previos con metacognición, ¿ah?, que son también otros conceptos duros que deben manejar. Y el ejemplo lo vemos acá. ¿Ah? Tomamos el de 2018, pero bueno. A mi parecer, dice un estudiante, los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial solo han traído beneficios a la humanidad. Miren ustedes, ¿ah?, este es un saber previo, ¿no? Él dice, a mi parecer, yo según mi experiencia lo he leído, lo he escuchado, he visto en la televisión, etcétera. Es mi conocimiento previo. Pero el maestro, fíjense ustedes, acá busca no decirle estás mal, eso no es lo correcto, mira, esta pregunta, esta noticia, no, que no es una práctica formativa, que no es una práctica asertiva, sino el profesor no quiere generar un conflicto cognitivo a través de una acción. Y entonces te dicen, ¿no? Diríamos, Cristina, Eduardo, Elizabeth, Aida, Richard, tú que eres un profesor excelente, identifica cómo se genera el conflicto cognitivo. ¿Ah? Claro, como tú ya has escuchado
la clase Intellectus y sabes que se trata de una problematización como una situación retadora, ¿no? Que genere expectativa, desafiante, entonces tú serás capaz de aplicar con eficacia esta teoría para identificar la respuesta. ¿Ah? Y automáticamente tú no le pides que escriban en una línea de tiempo la evolución de los inventos, porque eso no los conflictuará, eso no les moverá sus estructuras previas, sus conocimientos preestablecidos, eso no. Tampoco que analicen las crónicas sobre actividades que incorporan, no, a partir de la invención del cine, y que lo expliquen, porque eso tiene que ver con otro nivel del pensamiento, incluso previo. Pero en cambio, que ellos interpreten un gráfico, ¿no? Y que expliquen por qué, ¿no? Los organismos internacionales abogan por la disminución del uso de estos avances de la segunda revolución industrial. ¿Ah? Ese es el buen maestro. Y eso es lo que el Ministerio de Educación quiere que tú identifiques. Por eso te pone a prueba. ¿Ya? Y bueno, claro, vamos acelerando algunas alternativas porque vamos a ser fieles. El tema de demanda cognitiva, queridos colegas, es otra de las preconcepciones que tú deberías conocer. Este tema tiene que ver con, diríamos, el nivel de complejidad que debes promover en las actividades o acciones que tú hagas en el aula, siendo aquellas habilidades del pensamiento de orden superior las que el Estado quiere que se promuevan en todos los estudiantes, en todas las áreas, en todos los niveles. ¿Ah? Que no solamente observen, comparen, relacionen, clasifiquen y ordenen, sino que fundamentalmente analicen, sinteticen y sean capaces de crear. Esta demanda cognitiva fue planteada por Stein y están en la base de muchas preguntas, queridos colegas. Tú lo vas a encontrar y te dejo la referencia, ¿no? En la que, por ejemplo, en esta es otra pregunta para matemáticas, ¿no? De una jornada de reflexión pedagógica se conversa sobre la necesidad de desafiar permanentemente. Miren ustedes, desafiar, promover, ¿no? Y te preguntan, ¿cuál es la tarea de mayor demanda cognitiva? ¿Ah? Cuando tú encuentres esta expresión, mayor demanda cognitiva, menor demanda cognitiva, baja demanda cognitiva, alta demanda cognitiva, tienes que recordar la clase de Intellectus que te habla acerca de qué es alta y qué es baja demanda cognitiva en función, ¿no? A lo que Stein plantea, ¿no? En esta axiología, esta taxonomía, ¿no? Que también Bloom ya la definía anteriormente. Entonces, claro, baja demanda será transcribir textos, leer de manera memorística, mecánica, hacer tareas de que, a ver, responde tal, escribe tal. En cambio, cuando tú le pides que expliquen lógicamente, que demuestren, que indaguen, que comprendan, que produzcan, que debatan, que analicen y sobre todo que produzcan y crean, ¿no? Entonces estamos hablando de un maestro con altas posibilidades de lograr aprendizajes. Y ese maestro, por supuesto, responderá con facilidad este tipo de preguntas en la que desafía, ¿no? Más que las anteriores respuestas al estudiante. Y acá te doy un secreto breve, este secreto ya será uno de los últimos que por ahora te dé, porque vamos a regalarles un segundo webinar la próxima semana que esperamos, digamos, permita participar. Entendemos que hoy el Día del Padre ha limitado de una u otra manera la presencia, ¿no? Pero siempre cuando te hablen de demanda cognitiva te van a poner verbos. Y estos verbos están asociados a la taxonomía de Bloom. Entonces tú lo único que tienes que mirar es el verbo con el que inicia o el verbo que está escondido, porque no necesariamente está al inicio. Acá debemos identificar la C, reconocer la B o elaborar la A. Y te preguntas, si es mayor demanda cognitiva, ¿cuál
de estos verbos está en la escala, en la taxonomía más alta o más compleja. Miren que te aseguro, con todo respeto, que si esta pregunta la buscas en inicial, primaria, secundaria, EBE, EVA, ETP, comunicación, matemáticas, ciencias, educación física, hasta en TICS, la vas a encontrar, claro, el gorro cambia, pero la esencia es la misma. Y evidentemente, acá no hay más que, ¿no? Es que elaborar es más complejo que reconocer y, por supuesto, que identificar. ¿Ah? Querido colega, estamos, ¿no?, hablando también de evaluación formativa, un concepto clave, irrenunciable, que todo maestro tiene que tener, un concepto que ha tenido todo un proceso a nivel mundial y de la cual hoy día se habla con mayor propiedad, ¿no? Desde Scriven en el año 1967 hasta Blackie Williams, ¿no?, que prácticamente está en la base con Slander y Bloom de lo que es la formación del constructivismo. Y esta evaluación formativa, querido colega, ¿no? Bueno, en la información la he tomado prestada de una colega, Leiva, pero esta evaluación formativa nos lleva a lo que es un concepto muy conocido, muy repetido, la retroalimentación, que no es sino devolver información al estudiante que va aprendiendo o lo que está dejando de aprender, pero otorgándole un valor a lo realizado. Esto lo dice el currículum nacional. Es importante entonces describir los logros, valorar el desempeño de los niños, ¿no? Centrar, ¿no?, siempre el propósito, qué es lo que se espera que aprenda el niño. En este caso, yo estoy esperando que usted, ¿no?, que me honra con su audiencia, capture estos conceptos clave, ¿no? Y claro, la retroalimentación te dice que debes evitar elogios o críticas que no tengan sustento. O sea, no dice que no debes elogiar o no debas criticar o promover reflexión, pero debes siempre tener un sustento que permita que el niño, lejos de sentirse o a veces inflado, ¿no? Yo soy el mejor, ¿no? Siempre respondo más rápido, o disminuido, deprimido, nunca respondo bien, no, sea cuestionado, pero al mismo tiempo desafiado. Ese es el concepto de la retroalimentación y es parte de la evaluación formativa. Y acá, ¿no?, hay una pregunta que dice, ¿no?, los estudiantes, ¿no?, una actuación responsable con el medio ambiente. Y recuerda el enfoque ambiental, ¿no? Presenta una noticia y señala que la veda de camarones se debe prolongar y les pide que señalen y planteen un comentario. Hay 3 comentarios y, ¿no?, la pregunta es esta. Según las respuestas, ¿no?, ¿cuál es el principal problema que evidencia la retroalimentación de la profesora? Porque, claro, la profesora, ¿no?, hace un estudiante hace un comentario y la profesora le hace esta cuestiona, ¿no? Pero hace una pregunta, 2 preguntas, ¿no? Sí, 2 preguntas. Pero termina con una frase que el minero dice es la frase negada, es lo que no se debe. Y con esta voy a terminar, porque para poder identificar, ¿no?, acá vamos a recordar el concepto de retroalimentación, pero aprenderemos, disculpen ustedes, aprenderemos también que este proceso, esta estrategia de retroalimentar no tiene un momento específico, es decir, puede ser, algo me está pasando acá con mi máquina, no puede ser al inicio o al final de una actividad. La retroalimentación no tiene un orden dentro de la sesión. Está como parte de un proceso continuo, ¿no? Es necesario tanto para el profesor como para el estudiante. Pero al mismo tiempo también debe evitar, ¿no?, lo que se llama el sentimiento de culpa, la disminución. Debe generar una motivación intrínseca. Es decir, el gusto interno del estudiante por hacer una actividad, en este caso,
la evaluación. Está dirigido, según, digamos, el mismo Ministerio de Educación, a prestar mayor atención a los procedimientos, pero para reajustar, para diseñar situaciones significativas, para plantear una nueva forma de relacionarse, pero sobre todo acortar esa brecha entre aquellos niños que tienen un bajo, ¿no?, nivel de aprendizaje, de aquellos que tienen el nivel de logro esperado o incluso destacado. Miren qué importante este proceso, o cómo el Ministerio de Educación lo concibe. Clave, querido colega, que tú retroalimentes adecuadamente. Con Intelectus te vamos a enseñar cómo, ¿no? Este modesto servidor va a estar trabajando incansablemente para que aquellos que de una u otra manera puedan participar con nosotros tengan esas altas herramientas, esas herramientas de alto impacto que les permitan pues gatillar con fuerza. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre en un proceso de retroalimentación hay que identificar el error, hay que ver la causa de ese error, hay que ver qué necesita el niño saber para él subsanar, no tú. El profesor no es el que debe decirle así no se hace, no, sino cómo es que sabiendo que el niño puede corregir y cómo podemos guiarlo, pero al mismo tiempo también cómo aprender del aprendizaje. Siempre revisar los trabajos, ¿no? Identificar los progresos, pero también aquellas cosas que son errores. Y finalmente, con estos criterios claros y explícitos, ¿no? El niño, el estudiante, el ciudadano, sabrá que el error es una oportunidad de aprender y no es una, y que a propósito es condición para el aprendizaje. ¿Ah? El error, condición. Miren, no solamente es una oportunidad, pero al mismo tiempo le permitirá reflexionar y saber más sobre mí. Entonces, dicho esto, querido maestro, querido colega, y habiendo identificado, ¿no?, nuestro sustento teórico, ya sabemos la respuesta cae maduro. ¿Ah? Y miren, toda esta pregunta es potente. Las dos preguntas, ¿crees realmente? ¿No has pensado? ¿Ya? Esas dos preguntas son potentes, pero de manera intencional, no diría maliciosa, pero sí de manera intencional, el Mineo te pone esta expresión. Debes rehacer tu argumento. ¿Ah? Y por supuesto, ante esta respuesta, ya sabemos que dentro de las alternativas, ¿no?, el profesor, ¿no?, incluye preguntas que inducen de acuerdo a lo que él espera. ¿Ah? Mientras que las otras, las resoluciones de casilla, aspectos formales, son, digamos, de menor cuantía. Es un problema también, pero no es sustantivo. Omite aspectos positivos, es verdad, pero lo sustantivo es que el profesor no debe inducir a una respuesta. Podría haber dicho, ¿no? Hay varias posibilidades, ¿no? En lugar digamos, de responderle, debes rehacer, ¿no? Le hubiera preguntado, ¿crees que podría rehacerse tu argumento? ¿Crees que podría redireccionarte? Pero claro, la expresión tácita, ¿no?, hace que digamos, vamos a ponerlo por acá, la respuesta se convierte en un problema y consecuentemente en una limitación. Querido amigo, querido maestro, ¿no?, hay por ahora varias preguntas que por un tema de pedagogía no te voy a poder compartir. Hay en realidad un conjunto de materiales que hemos diseñado, que hemos preparado, que tenemos listo para poder desarrollar estos procesos formativos de altas consecuencias, querido amigo, porque no están dirigidos solamente a, diríamos, a gatillar aprendizajes en los niños, sino fundamentalmente a permitir que tú tengas un desempeño solvente en el aula, que tú puedas de una u otra manera tener ventaja al momento
de competir, porque recuerda que hay 237.000 de manera oficial ciudadanos peruanos y también extranjeros que han dicho, yo quiero ingresar a la carrera pública. Más adelante habrán algunos cuantos también que dirán, yo quiero ascender de primera, segunda, de tercera, cuarta, etcétera. Quiero que, como el profesor Richard Rubio nos ha dicho, que yo quiero llegar a la octava escala, no es broma ni es una exageración. Lo digo no en tono de soberbia, sino con humildad, porque hacemos un trabajo serio, porque confiamos en las posibilidades y potencialidades de nuestros estudiantes. Bueno, sabemos que ustedes, ¿no?, también van a tener estas posibilidades más adelante si nos siguen, ¿no?, como a veces nosotros quisiéramos que estén detrás. Por ahora, vamos a despedirnos agradeciendo, ¿no?, este espacio que ha sido diseñado por un equipo que me acompaña y que quiero agradecer públicamente y que estoy seguro que les tiene preparado, porque así me lo ha pedido y así se va a hacer, material que vamos a compartir para que ustedes no solamente se preparen, porque, valgan verdades, es importante, ¿no?, a veces dar un examen, pero más importante es ser un maestro de calidad, un maestro, digamos, efectivo, eficaz y afectivo. Y eso es lo que queremos desde este espacio formativo que es Intellectus, asesores y consultores educativos, que nos proponemos trabajar para que ustedes, ¿no?, logren mejores y mayores aprendizajes, mejores y mayores desempeños y puedan garantizar una, digamos, posición más solvente. Hoy, que es Día del Padre, quiero extenderle a nombre propio y de todo el equipo que me acompaña un caluroso deseo de paz y de bendición para los que somos creyentes, ¿no?, de ese don y de esa responsabilidad tan importante que es la paternidad. Así que un feliz Día del Padre ahí en cada casa, en cada espacio, ¿no? Si son padres los que me acompañan, pues con mayor razón, ¿no? Y si no, pues extender, ya sabemos que a veces el tío, el hermano, el primo, el padre, la madre, el hijo, pueden ser nuestros padres y hay que felicitarlos y hay que también pedir para que tengan mejores desempeños como padres, que son los primeros formadores. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Los materiales para quienes hayan ingresado, se hayan inscrito, los vamos a enviar, lo vamos a colgar en la página, ¿no? Vamos a poner una página web o vamos a tener un espacio donde le vamos a dar estos materiales para que ustedes, ¿no?, estos y otros materiales puedan enriquecerse y también enriquecer a los colegas con los que ustedes suelen interactuar. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos los que hoy, Olga, nos honran, Nati, ahí está, nos honran con sus palabras, no palabras, sus aplausos. Gracias y éxitos y un abrazo fraterno si es que son padres. Excelente día. Gracias, Normita. Gracias. David, ajá, muy bien. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Qué Gracias ocurrencia. por A todo. ustedes, Ricardo, Ana, Eduardo, muy bien, a todos, gracias por este espacio. Nos estamos viendo entonces en breve y felicidades.